Washington acaba de meter las manos donde no lo llamaron. Esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos penales contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, de 94 años, por hechos que ocurrieron hace más de 30 años. Sí, escucharon bien, 30 años. Y en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum no se quedó callada. Pero lo que muchos no saben, lo que los grandes medios no están contando con toda su profundidad, es el verdadero trasfondo de lo que está pasando. Y eso es exactamente lo que vamos a desmantelar hoy, pieza por pieza, sin filtros y sin medias tintas. Quédense hasta el final porque lo que les voy a revelar en los últimos minutos de este video es realmente lo más impactante de todo este asunto. Y se van a sorprender. Pero antes de entrar en materia, necesito que se hagan una sola pregunta. Una pregunta que aparentemente es sencilla, pero que, cuando la responden honestamente, lo cambia todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en 2026? Con todo lo que tiene en el plato la administración Trump, con guerras comerciales, con tensiones globales, con una economía norteamericana que cruje, Washington decide resucitar un caso de 1996, un caso de hace 30 años, un caso protagonizado por un hombre de 94 años. ¿Eso es justicia o es política disfrazada con toga y maletín de fiscal? Hoy vamos a responder eso. Y la respuesta, les adelanto, no es cómoda para nadie. Antes de continuar, si este es el primer video que ven en este canal, suscríbanse ahora mismo porque este es exactamente el tipo de análisis que hacemos aquí, lo que los noticieros no tienen tiempo o no tienen ganas de contarles. Primero, pongamos los hechos sobre la mesa porque sin contexto histórico esto no tiene sentido. Febrero de 1996. Cuba derriba 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, al norte de La Habana. 4 personas mueren. La organización, con base en Miami, venía realizando vuelos sobre territorio cubano lanzando panfletos y, según el gobierno de La Habana, violando repetidamente el espacio aéreo cubano. La tensión diplomática entre Washington y La Habana era ya entonces un volcán a punto de explotar. El incidente generó una crisis de proporciones enormes. El Congreso de Estados Unidos respondió con la ley Helms-Burton, endureciendo el embargo, y el mundo condenó el derribo, pero también reconoció que la situación tenía una historia larga y complicada detrás. Eso fue en 1996. Han pasado 30 años. 30 años en los que hubo administraciones demócratas y republicanas en Washington. 30 años en los que el mundo cambió de manera radical. Y de repente, en mayo de 2026, el Departamento de Justicia de la administración Trump decide que es el momento ideal para formular cargos criminales contra Raúl Castro y 5 oficiales militares cubanos. Los acusan de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. Y le avisan a La Habana que si Castro no se entrega voluntariamente, será declarado oficialmente fugitivo de la justicia norteamericana. Un hombre de 94 años, fugitivo, de la justicia de un país que no es el suyo. Sé que en este punto muchos están pensando lo mismo que yo estaba pensando cuando leí esto por primera vez. Y en un momento les confirmo que sí, tienen razón, pero hay una capa más profunda en todo esto que la mayoría está pasando por alto. Sigan conmigo. Ahora bien, ¿qué hizo México? Porque aquí es donde este análisis se pone verdaderamente interesante. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera del viernes 22 de mayo de 2026, fue preguntada sobre su postura ante estos cargos. Sheinbaum habló con una claridad histórica que pocas veces se ve en un jefe de Estado frente a una cámara cuando el tema involucra directamente a Washington. Dijo, textualmente, que ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos y que eso no es de hoy. Dijo que hay que tener en cuenta todo el contexto y no ver los hechos como si fueran algo aislado. Citó las memorias del expresidente mexicano Miguel de la Madrid para argumentar que Washington ha usado históricamente el tema del narcotráfico y ahora el derecho penal internacional como pretexto para ejercer presión política sobre otros países. Y remató con algo que en el contexto de las relaciones México-Estados Unidos actuales suena casi revolucionario. México no está de acuerdo con esa visión injerencista, no es de acuerdo. Así de claro, sin eufemismos, sin el respetamos pero diferimos. No, desacuerdo directo, nombrado, público y ante los medios de comunicación de todo el país. Y aquí viene algo que quiero que graben en su memoria porque es el eje central de todo lo que vamos a analizar hoy.
El principio que Sheinbaum invocó no es nuevo, pero en el contexto actual tiene un peso enorme que voy a explicarles en detalle ahora mismo. El principio es el de la autodeterminación de los pueblos. Suena a frase de libro de texto, lo sé, pero escúchenme bien porque en el mundo en que vivimos hoy este principio es una de las pocas defensas reales que tienen los países pequeños y medianos frente a las presiones de las grandes potencias. La autodeterminación de los pueblos dice, en su esencia más simple, que cada nación tiene el derecho soberano de decidir su propio sistema político, su propio gobierno, su propio rumbo histórico, sin que ningún poder externo tenga la autoridad de interferir, presionar, juzgar ni sancionar esas decisiones. No importa si ese poder externo tiene el ejército más grande del mundo. No importa si ese poder externo controla las instituciones financieras internacionales. No importa si ese poder externo puede imponerle aranceles a tu economía hasta asfixiarla. La soberanía no se compra, la soberanía no se vende, y la soberanía, cuando se defiende de verdad, tampoco se dobla. Y eso es exactamente lo que Sheinbaum estaba diciendo. No estaba haciendo un análisis académico sobre el derecho internacional. Estaba trazando una línea roja frente a toda América Latina y frente al mundo. Hasta aquí llega la injerencia. Y México no va a validarla con su silencio. Sé que algunos en este momento están pensando, pero espera, ¿no es México el mismo país que ha estado entregando narcotraficantes a Estados Unidos sin proceso formal de extradición? Muy buena pregunta. Y la voy a responder sin esquivarla. Sigan viendo. Sí, es verdad. La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha tenido momentos que generan preguntas legítimas sobre la coherencia del discurso soberanista. Ha habido entregas que analistas y críticos han señalado como realizadas fuera del proceso formal de extradición. El propio gobierno ha tenido que navegar una contradicción incómoda. Defender la soberanía en el discurso, mientras hace concesiones operativas para mantener a raya las amenazas de acciones unilaterales de Washington en territorio mexicano. Pero hay una diferencia fundamental entre cooperar tácticamente en materia de seguridad y validar la idea de que un gobierno extranjero tiene la autoridad moral y legal de juzgar las decisiones políticas de otro Estado soberano. Y Sheinbaum esa diferencia la tiene clarísima. Lo demostró con una frase que en este canal consideramos de las más importantes que ha dicho desde que asumió la presidencia. La colaboración entre México y Estados Unidos es colaboración y coordinación. No hay subordinación. Cooperación sí. Subordinación no. 4 palabras que trazan la diferencia entre dignidad y vasallaje. Ahora, vengan conmigo porque vamos a entrar en la parte del análisis que más me costó construir. La que tiene más capas, y que creo que es la más reveladora de todo el video. Lo que viene a continuación explica por qué este caso ocurre exactamente ahora y no antes ni después. Para entender el timing de todo esto, hay que entender una geografía política muy específica, el sur de Florida. Miami y sus alrededores concentran una de las comunidades de exiliados cubanos más grandes, más organizadas y más políticamente activas del mundo. Durante décadas, esa comunidad ha sido un bloque electoral decisivo en un estado que históricamente define elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y esa comunidad tiene una memoria larga, una herida que no cierra y una demanda constante a los políticos norteamericanos, que no se olvide lo que hizo el régimen de los Castro. Agitar ese caso, formular esos cargos, declarar potencialmente fugitivo a Raúl Castro, envía un mensaje clarísimo a ese electorado. Los escuchamos. Los recordamos, estamos de su lado. Es un gesto político de altísimo valor simbólico para una base electoral muy específica. No resuelve nada en términos prácticos porque Castro no va a entregarse y Cuba no va a extraditarlo. Pero no tiene que resolver nada, solo tiene que existir. Solo tiene que estar en los titulares. Solo tiene que aparecer en las pantallas de esa comunidad en Miami para cumplir su función. Medios como La Jornada lo pusieron en términos muy directos. Esto es un regalo político para los sectores más radicales del exilio cubano en Estados Unidos. Un regalo calculado, oportuno, que no cuesta nada en términos diplomáticos reales, porque la relación con Cuba ya está en el piso, pero que genera un retorno electoral y de imagen enorme para la administración Trump. Y aquí es donde la respuesta de Sheinbaum cobra una dimensión que va mucho más allá de la defensa de Cuba.
Lo que hizo México en ese momento fue algo que muy pocos países se atreven a hacer. Y se los explico ahora. Cuando Sheinbaum nombra públicamente el injerencismo, cuando lo llama por su nombre, cuando lo contextualiza históricamente y lo pone en evidencia ante la prensa nacional e internacional, está haciendo algo que en el tablero de la diplomacia global tiene un peso enorme. Le está quitando el disfraz a la maniobra. Washington quería presentar este caso como una acción de justicia, como el sistema legal americano funcionando, como la búsqueda de responsabilidades por la muerte de ciudadanos estadounidenses. Y México dijo no, esto es política, esto es injerencia, esto tiene un nombre y tiene una historia, y no vamos a hacer como que no lo vemos. Ese acto de nombrar las cosas por lo que son en el contexto de un país que depende económicamente de su relación con Estados Unidos, que comparte miles de kilómetros de frontera con el gigante del norte que negocia tratados comerciales y enfrenta aranceles, ese acto tiene un costo político real. Y Sheinbaum lo asumió. Eso es lo que diferencia este momento de muchos otros momentos en la historia reciente de México. No es solo lo que se dijo, es el contexto en el que se dijo. Es la disposición a asumir las consecuencias de decirlo. Es la decisión de no guardar silencio, cuando el silencio sería más conveniente. Pero hay algo más que quiero contarles y que prácticamente ningún análisis que he leído esta semana menciona. Es el detalle que, cuando lo ven, hace que todo lo demás encaje de una manera diferente. Estamos llegando a ese punto. No cambien el video. Para entender la profundidad histórica de la postura de México, hay que recordar que este país tiene una tradición diplomática construida durante décadas sobre principios muy concretos. La doctrina Estrada, el principio de no intervención, la defensa del asilo político. México ha dado refugio a presidentes derrocados, a exiliados políticos, a perseguidos de todo el espectro ideológico. Precisamente porque históricamente ha entendido que la soberanía de los estados no puede estar sujeta a los vaivenes del poder de turno en Washington o en cualquier otra capital del mundo. Esa tradición tuvo sus momentos de brillo y también sus momentos de contradicción y de vergüenza. Hubo administraciones que la traicionaron abiertamente. Hubo periodos en que México bajó la cabeza y eligió la comodidad de la sumisión sobre la incomodidad de la dignidad. Pero esa tradición existe. Está en los libros, está en los tratados, está en la Constitución. Y lo que Sheinbaum está haciendo con cada declaración como la del viernes 22 de mayo es reactivar esa tradición. Darle vida nuevamente. Devolverle a México un rol que en los últimos años muchos habían dado por muerto. El rol del país que en América Latina no tiene miedo de decir lo que otros no pueden decir. El país que le puede hablar a Washington de frente porque tiene la autoridad moral de hacerlo. El país que por su tamaño, su historia y su posición geográfica puede actuar como un escudo diplomático para el resto de una región que muchas veces no tiene esa capacidad. Y ahora sí llegamos al punto que les prometí al inicio. Lo que les voy a decir en los próximos minutos es lo que realmente da la dimensión completa de por qué este momento importa tanto más allá de Cuba, el Raúl Castro, más allá de esta semana. Lo que está en juego aquí no es un caso penal contra un anciano de 94 años en una isla a 150 kilómetros de Florida. Lo que está en juego es un precedente. Y los precedentes, en el derecho internacional, lo son absolutamente todo. Si el mundo acepta que Estados Unidos puede formular cargos criminales contra líderes extranjeros por decisiones de gobierno tomadas en su propio territorio hace 30 años, estamos abriendo una puerta que después es muy difícil cerrar. Porque esa misma lógica se puede aplicar mañana a cualquier líder latinoamericano que haya tomado decisiones que a Washington no le gusten. Se puede aplicar a decisiones sobre recursos. Se puede aplicar a decisiones sobre política energética. Se puede aplicar a decisiones sobre con quién comercia un país y en qué términos. La soberanía no es un concepto abstracto. Es el escudo práctico que protege a los países de que potencias externas decidan su destino. Y cuando ese escudo se perfora en un caso, se perfora para todos. Por eso la respuesta de Sheinbaum no es solo sobre Cuba. Es sobre México, es sobre Bolivia, es sobre Venezuela. Es sobre cualquier país de esta región que algún día se encuentre en la situación de tener que decirle no a Washington. Sheinbaum no estaba defendiendo a Raúl Castro, el político.
estaba defendiendo el principio que protege al siguiente país que Washington decida presionar. Estaba sembrando un precedente contrario al que Washington quería establecer. Estaba diciéndole al mundo: desde México esto no pasa sin que alguien lo nombre. Y eso en la historia de la diplomacia latinoamericana va a quedar registrado. No porque lo diga este canal, sino porque los principios que se defienden en momentos de presión son los que definen el carácter de un gobierno. Y este gobierno eligió el principio sobre la comodidad. Una última cosa antes del cierre, y esto es algo que quiero que se lleven de este video como la idea más importante de todo lo que discutimos hoy. El mundo está cambiando a una velocidad que asusta. Las reglas del orden internacional que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial están siendo cuestionadas, dobladas y en algunos casos rotas abiertamente. En ese contexto, los principios que antes parecían obvios, la soberanía, la no intervención, la autodeterminación, se vuelven más urgentes y más frágiles al mismo tiempo. Más urgentes porque los necesitamos más que nunca. Más frágiles porque hay fuerzas enormes trabajando para erosionarlos. En ese contexto, cada vez que un gobierno tiene la oportunidad de defender esos principios y elige hacerlo, aunque le cueste, aunque sea incómodo, aunque genere tensión con el vecino más poderoso del planeta, ese acto importa. Suma, construye. Le dice al resto de la región y al mundo que esos principios todavía tienen defensores, que no todos están dispuestos a mirar para otro lado cuando las reglas se rompen si el que las rompe es suficientemente grande y poderoso. México esta semana eligió defender. Y esa elección, independientemente de lo que uno piense de Sheinbaum, de su gobierno, de su partido, merece ser reconocida por lo que es. Un acto de dignidad nacional en un momento que lo exigía. Ahora les toca a ustedes. ¿Creen que la autodeterminación de estos pueblos es hoy más necesaria que nunca frente al intervencionismo que estamos viendo crecer en distintas partes del mundo? ¿O piensan que México debería mantener un perfil más bajo para no complicar su relación con Washington en un momento tan delicado económicamente? No hay respuesta correcta ni incorrecta. Hay análisis, hay contexto, hay historia. Y para eso están los comentarios. Déjenme su opinión ahí abajo. Me interesa genuinamente leer lo que piensan. Y voy a responder los comentarios que pueda en las primeras horas después de publicado este video. Y si este es el tipo de análisis que buscan, sin pantallas, sin gritos, sin simplificaciones baratas, sino con contexto, con historia y con la disposición de decir las cosas como son, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal, denle al me gusta y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo análisis. Nos vemos pronto.